Hola hermanas, pues seguimos con nuestro tema de acerca de la disciplina hacia nuestros hijos. Eh, Hemos estado hablando mucho acerca de la disciplina, qué es la disciplina. Hay veces que la gente cree que el disciplinar, o cuando nosotros hablamos como de la palabra disciplina, cree que nos estamos refiriendo a lo mejor a golpes, a maltratos, abusos, pero nosotros a través de yo creo que de esos estudios y de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que la disciplina solamente no se trata de eso. La disciplina que viene de Dios es para que nosotros logremos o enseñemos a nuestros hijos a que estén apartados de las cosas que no les convienen a ellos. Y creo que a través de este estudio también nos hemos dado cuenta que la disciplina que nosotros estamos usando con nuestros hijos o que debemos usar con nuestros hijos es la misma disciplina que Dios está utilizando con nosotros para, para enseñarnos a cómo andar en el camino que a Él le agrada, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Pues porque somos sus hijos. Hemos visto en su palabra que dice que cuando uno como padre no disciplina a su hijo, pues es porque lo desprecia, porque lo odia, porque no lo siente como su hijo. Entonces, hermanas, si nosotros como madres realmente nos decimos que amamos a nuestros hijos, pues creo que debemos de ocupar esta disciplina que es la que Dios nos está ordenando, que Dios nos está mandando. Hemos visto cómo podemos tener un balance en cuanto al amor y la disciplina. No es tanto irnos a lo mejor a apapacharlo tanto hasta el grado de malcriarlos o de hacerlos berrinchudos, de hacerlos unos niños que son eh, consentidos, ¿no? Que todo lo que ellos quieren se les da, sino que el amor quiere decir que también incluimos la disciplina, que quiere decir que cuando ellos llegan a portarse mal o hacen algo que no es correcto, algo que rompe las reglas que nosotros ya tenemos en el hogar, pues eso como consecuencia ellos van a recibir un castigo. Y este castigo va a hacer que ellos eh, alejen esa necedad, alejen ese pecado de su corazón. Entonces, estaba yo, bueno, me contaron acerca de una noticia que en el estado de Sinaloa, al parecer ya se aprobó una ley que está, donde está prohibido el uso de la chancla o de cualquier método de castigo como disciplina que requiera algún golpe. Entonces, pensando en eso, hermanas, me puse a pensar, ¿qué será de ese estado en donde no se va a permitir a los padres ejercer una disciplina hacia los hijos? Y hablando de una disciplina correcta, una disciplina que no es el abuso, que no es nada más el golpear por golpear, sino esa disciplina que se necesita. Si no se está permitiendo a los padres educar a sus hijos, que ellos pues las reglas que se tienen en casa se cumplan, ¿cómo van a hacer que estos niños, estos jóvenes, pues eh, obedezcan y tengan un respeto por las autoridades, ¿no? En este caso, que son las que están aprobando este tipo de leyes? ¿Qué va a pasar con esos niños que no van a respetar a las autoridades, al presidente, a la policía? Y no digamos solamente que a lo mejor y digan, ay, es que los policías no cumplen su trabajo, hay veces que los policías no se hacen respetar, pero no nos referimos a eso, hermanos, no nos referimos al comportamiento de una persona, sino a la actitud que van a tener nuestros hijos hacia esas personas. No. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos puedan verse bien delante de toda la sociedad si no hay un respeto hacia ellos? Entonces, necesitamos, hermanas, desde nuestro hogar, enseñar a nuestros hijos, enseñar que nosotros los amamos y que por esa razón los estamos disciplinando. Y sobre todo, ¿qué ejemplo les vamos a enseñar al no obedecer principalmente al que puso todas estas leyes, ¿no? Que es Dios. Dios nos puso que nosotros debemos de respetar a nuestros gobernadores, respetar a las autoridades que Él las ha puesto. Entonces, nosotros como padres debemos enseñar eso a nuestros hijos.
Y en la Biblia está llena de consejos, la Biblia está llena de palabras acerca de cómo nosotros debemos de educar a nuestros hijos. Les voy a leer Proverbios 29:15, hermanos. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, hermanos, aquí en la Biblia nos habla acerca de cómo debemos de educar a nuestros hijos, qué cosas debemos enseñarles, qué cosas son las que no les están conviniendo a ellos, qué cosas van a ser perjudiciales para el día de mañana en sus vidas, si es que ellos no llevan a cabo pues la obediencia ante estas reglas, ¿verdad? Y no solamente vemos ejemplos también en la palabra de Dios acerca de su pueblo cuando salió pues de la esclavitud. Vemos cómo Dios les dio a ellos leyes, les dio mandatos para que ellos cumplieran y pudieran vivir conforme a Dios les estaba diciendo, para que les fuera bien en ese largo viaje que ellos iban a tener para llegar a su tierra prometida. Pero vemos cómo el pueblo pues no obedecía a Dios, no entendía lo que Dios quería para ellos. Entonces vemos cómo tuvieron que sufrir a través pues, de ese tiempo para llegar a esa tierra que Dios les habría prometido. Entonces, siempre las malas decisiones nos van a llevar a una consecuencia. Entonces, hermanas, si nosotros no queremos que nuestros hijos tengan ese tipo de consecuencias, debemos enseñarles en la palabra de Dios, debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a entender, nos ayude a hablar a nuestros hijos, nos ayude a decirles qué reglas hay en la casa, cómo se deben comportar, que no se debe mentir, que no se debe golpear, que no se debe pegar, no se debe pelear. O sea, todo este tipo de reglas que ponemos en casa son también las que van a llevarse a cabo fuera del lugar, ¿no? A su alrededor, con sus amigos. Entonces, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y esta educación debe ser constante, debe de ser diaria. No se debe dejar pasar ni un solo día en el que nosotros no estemos educando a nuestros hijos, no les estemos repitiendo estas reglas, no les estemos repitiendo estas indicaciones de cómo ellos deben de comportarse día a día. No se puede dejar de decirle a nuestros hijos diariamente cómo es que ellos deben de comportarse. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos sepan estas reglas, las reglas que hay en casa, reglas que hay afuera de la casa. Y si ellos a veces necesitan una corrección, pues debemos hacerla en el momento justo, decirles el por qué se las estamos haciendo y sobre todo hacerlo en privado. Ya hemos visto que si lo hacemos a veces cuando ellos están con compañeros o con gente, nosotros también lastimamos su espíritu. Entonces debemos de hacerlo en privado, debemos de tomar un tiempo después de que ya se les corrigió y después de ese tiempo ir y decirles por qué fue que lo hicimos y aparte de mostrarles ese amor que nosotros le tenemos, decirles que los amamos y que por esa razón los estamos educando porque no queremos que ellos cometan esas equivocaciones y que más tarde o en un futuro ellos lleguen a pagar unas consecuencias pues altas. Entonces es lo que debemos hacer. Debemos entender que nosotros, sobre todo como padres, estamos siendo fieles a Dios, porque Dios nos está dando un mandato y si nosotros como padres no estamos obedeciendo al Dios, a nuestro Padre, entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos también nos obedezcan a nosotros? Como les he dicho a través de cada clase, nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, somos de testimonio y por tanto nosotros debemos de obedecer primero para que ellos también puedan obedecer. Entonces, les voy a leer Hebreos 12 del 5 al 11. Hermanas, hay veces que les decía yo que cuando estamos en temprana edad, cuando están en temprana edad nuestros hijos, es más fácil poder educarlos, pero cuando ya están en una edad bastante mayor, 15, 16 años, es muy difícil corregirlos y sobre todo corregirlos
en cuanto a una nalgada o pues sí, puede decirse un golpe, ¿no? Entonces, hay veces que los hijos ya están grandes y es más complicado el hacer este tipo de disciplina. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12, del 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, este texto, estos versículos son muy claros para nosotros, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que poner límites en el hogar como padres, así como Dios lo hace con nosotros. Aquí habla de disciplina, en el versículo 5 nos dice, habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la disciplina puede ser verbal, o la disciplina, mejor dicho, es verbal. Es cuando nosotros estamos hablándole a nuestros hijos y les estamos diciendo, esto está incorrecto, debes hacerlo de esta forma. Les estamos dando leyes, reglas que hay en casa. Y está el azote. Este es el dolor. Como habíamos visto, el dolor es el que nos separa de algo que nosotros en donde no debemos de estar, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos dolor, nos apartamos de eso. Entonces, Dios también a nosotros nos azota. Dios nos castiga con cosas físicas. Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque nosotros somos sus hijos y nosotros no, como padres, no podemos castigar a lo mejor a nuestro vecino o a nuestro sobrino, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque no son nuestros hijos. ¿No? Entonces, nosotros debemos de disciplinar solamente a nuestros hijos. Así como Dios solamente disciplina a sus hijos, entonces nosotros solamente debemos de disciplinar a nuestros hijos. También, aquí en el versículo 9, nos dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, aquí también nos damos cuenta cómo los hijos que son disciplinados aman a los padres que los están disciplinando. Porque hay veces que cuando los hijos no son corregidos, no son disciplinados por los padres, estos hijos los maltratan, los tratan mal, los golpean, les dicen de malas palabras. Entonces, démonos cuenta esa diferencia, ¿no? De cuando hay un hijo que es disciplinado, honra al padre, ¿no? Lo venera, lo tiene en alta estima. Pero cuando hay un hijo que no es disciplinado, al contrario, tiene una total falta de respeto hacia su padre. Entonces, el propósito del dolor en la disciplina es que nosotros seamos santos. ¿Qué es santo? Es ser separado. Entonces, en este caso, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser santos desde pequeños. Entonces, nosotros no vamos a entender la santidad sin el castigo, ¿verdad? Necesitamos ser castigados para poder ser separados de eso que no nos está conviniendo. Entonces, aquí nos habla que por el dolor y por el castigo, eso tiene un propósito, y el propósito es de acercarnos a Dios, ¿verdad? La disciplina nos va a ayudar a acercarnos más a Dios.
a que nosotros aprendamos y sepamos cómo es que Él quiere que nosotros nos dirijamos, tanto como padres como el ejemplo que les tenemos que estar dando a nuestros hijos. Hay veces que a lo mejor nuestros hijos van a decir que nos odian, que se quieren ir de la casa, no sé, hay veces que cuando uno lo pega incluso cuando nosotros, yo creo que de jóvenes lo hemos vivido, ¿no? ¿Quién no de nosotros está agradecido por esa disciplina que nos dieron nuestros padres? Yo en el caso, yo estoy muy agradecida, digo, sí fue muy doloroso, pero yo creo que también fue necesario. Entonces, a lo mejor y cuando somos jóvenes no entendemos por qué nuestros papás nos están regañando, por qué nos están pegando, por qué nos están prohibiendo las cosas. Pero ya cuando somos adultos y incluso ya hasta cuando somos padres, es que nos damos cuenta por qué era necesaria esa disciplina, ¿no? Y también nos damos cuenta que cuando ya nosotros tenemos una vida de adulto y nuestra vida es recta, no tenemos problemas, entonces también nos damos cuenta que esa disciplina que nos dieron nuestros padres desde pequeños, pues era necesaria para que nosotros pudiéramos conducirnos en una dirección correcta. Entonces, eh, si nosotros queremos que nuestros hijos se dirijan en una dirección que sea correcta y sobre todo que vaya encaminada hacia Dios, pues debemos obedecerlo y debemos de poner todo esto en práctica. Como les decía yo, sobre todo pidamos sabiduría a Dios, que Él nos diga cómo debemos de hablarles, que nos dé mucha paciencia, porque hay veces que sí, es muy difícil poder corregir a los hijos. Entonces, que nos dé esa paciencia para poder hablarles con ese amor y sobre todo corregirlos también con ese amor. Eh, Sobre todo ahorita que estamos a tiempo y que aún aquí, yo creo que en los lugares en donde estamos, aún no está prohibido eso de corregir a nuestros hijos, porque probablemente después sea demasiado tarde. Entonces, hermanos, corrijamos a nuestros hijos, guiémoslos en el camino del Señor y sobre todo pidamos a Dios para que Él nos dé esa sabiduría que nosotros necesitamos como padres para poder educar, corregir y disciplinar a nuestros hijos. Muchas gracias, hermanas. Espero que esto sea de bendición para sus vidas.